Esta edición del Infil es presentada por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse. Aficionados del béisbol, bienvenidos a una nueva edición de El Infil, por supuesto a través de nuestro canal de YouTube y a partir de hoy, de la 90.3. Así es, Freddy, los vamos a estar acompañando a partir de este momento, en esta nueva etapa. Freddy Chercia, Efraín Sabarce, Gabriel Quintero en la producción y quien les habla, Carlos Balmores Rodríguez, muy contentos de poder volver a esa etapa genésica del Infil en radio. Efraín. Vamos a estar 2 veces a la semana con ustedes, lunes y jueves, a través de la 90.3, desde la 1 de la tarde hasta las 2, y por supuesto van a poder ver cada uno de nuestros episodios a través de este canal, su canal de YouTube, el Infil Podcast, al cual pues sugerimos suscribirse, activar la notificación y también pues escribirnos, dejar sus mensajes, sus preguntas, que nosotros con muchísimo gusto en la edición siguiente pues nos haremos eco de los mismos. Y en esta edición del Infil Podcast, y además nuestra primera a través de 90.3, contamos hoy como invitado con Humberto Oropesa. Por supuesto que nos agrada y nos gusta mucho tenerlo nuevamente en el espacio y le damos la bienvenida. Gracias a ustedes por la invitación y sí, muy contento de poder estar con ustedes y conversar acerca de todas las incidencias, especialmente del béisbol, con ustedes, que siempre es muy ameno. Don Humberto, no podemos sino comenzar preguntándole ¿qué se siente ser un Salón de la Fama? Bueno, no, indudablemente que es una gran satisfacción y un gran honor, ¿no? Como repito lo que le he dicho a varios que han tenido la gentileza de llamarme y de felicitarme, que bueno, que estos premios, si bien son individuales, pues traen siempre que el peso de un apoyo de mucha gente que han colaborado y que han trabajado y que han estado con uno en este camino, y de alguna manera u otro, pues bien sea con consejos, con apoyos o con inspiraciones, pues han servido para alcanzar la meta pues esta del Salón de la Fama, que es algo que bueno, que es un reconocimiento que agradezco mucho y que lógicamente pues me siento muy honrado con ello, ¿no? Cardenales de Lara es hoy referencia en la LVP y yo creo que incluso fuera de la liga, en el contexto del deporte venezolano, por muchas cosas buenas. Es una franquicia que perfectamente podemos calificar de modelo en lo positivo. Pero quiero preguntarle, Humberto, ¿cómo era el Cardenales del cual usted se encargó cuando usted llegó a la gerencia de ese equipo? Bueno, imagínate, eso fue allá en el lejano, en los años 70 y 72, ¿no? 72, 73, esa temporada cuando llegué yo a Cardenales, que yo he dicho por ahí un poco jocosamente, pero que esconde una gran verdad, que irresponsablemente acepté ser el reto que me ponían de ser gerente general de un equipo, ¿no? Porque bueno, yo era como todos los jóvenes de veintitantos años que tenía en ese momento, 25, como todos los jóvenes de ese tiempo, pues bueno, amante del béisbol, conocedor de jugadores, sabía los jugadores, quiénes eran, etcétera, qué hacían, y pensaba que eso era suficiente, y bueno, llegaba de verdad a un mundo totalmente distinto, ¿no? Y desconocido. La verdad es que no había, básicamente, por lo menos en Cardenales, no había prácticamente estructura, ¿no? Yo llegué y bueno, el Cardenales, como prácticamente todos los equipos de la liga y del Caribe, creo yo,
eran equipos que trabajaban durante la temporada nada más, ¿no? Se contrataba gente para empezar cuando más en septiembre, por ahí, que se empezaba con las contrataciones y empezar los entrenamientos para prepararse para la temporada, ¿no? Claro, como yo entré ya como cuando me contrataron los primos estos de Carora, que necesitaban a alguien que se encargara del equipo porque ellos no podían, los Herrera, entonces yo llegué a tiempo completo. Entonces, la primera cosa que yo me planteé en un primer momento fue, bueno, aquí tiene que haber una estructura que mantenga esto todo el año. Y así empecé a hacerlo y bueno, y fui poco a poco, primero con toda la parte administrativa y después con lo más importante, la parte deportiva. En eso conté mucho con la colaboración y el apoyo de Domingo Carrasquel y de Tony Pacheco, que fue uno de los primeros apoyos que yo tuve en el béisbol, porque don Antonio Herrera, pues como ustedes saben, lo había contratado a él como manager cuando él dio la vida en el accidente de Maracaibo. Pero bueno, la verdad es que para contestar tu pregunta, en ese momento no había prácticamente nada, ninguna estructura allí en el equipo, sino la persona que venía en la temporada a trabajar y a tener el equipo andando durante la temporada. Señor Humberto, usted es sociólogo de profesión. Así es. ¿Le sirvió de algo sus conocimientos como sociólogo para entender mejor el negocio del béisbol? ¿O usted colgó ese título en la pared, literalmente? Bueno, esa es una pregunta muy simpática y te la empiezo con una anécdota simpática también de esa época que la cuentan mucho mis amigos y siempre, bueno, además de que fue cierta, yo tenía un personaje en Carora, mi pueblo, que era muy amigo de mi familia. Él tenía un restaurante, un bar-restaurante, y un día allí que llego yo de vacaciones por allá de visita, voy al sitio, y él se llamaba don Pedro Betancourt, le decían el pequeño Pedro, que así se llamaba el bar, ¿no? Entonces me llama con mucha sigilo por ahí, me dice, mira Humberto, ven acá quiero hablar contigo, chico, por favor, y te digo, ¿cómo no, don Pedro y tal, que Entonces me dice, él tenía una hija que fue muy amiga mía, que se llamaba Mariela Betancourt, que estudiaba sociología también. Yo me había graduado y ella andaba por ahí por segundo o tercer año de sociología en la Universidad Central. Entonces él me toma parte y me dice, mira chico, yo estoy por hacerte una pregunta, estaba por verte. Además de ser gerente de un equipo de béisbol, ¿qué más hacen los sociólogos? Claro, preocupado como por Mariela diciendo, bueno, entonces, bueno, yo me reí mucho y le di, bueno, don Pedro, no se preocupe, que algo conseguirá que hacer. Bueno, bueno, mira, la verdad que bueno, la sociología es una carrera, una ciencia, pues que tú puedes aplicar, por supuesto. Sí, la carrera universitaria de este tipo, humanística, como puede ser letras, sociología, historia, etcétera, bueno, te dan a ti como una formación, un background, una manera de enfocar las cosas que no te abandonan. Pues y yo creo que eso me sirvió. No te voy a decir que era que yo estaba aplicando mis conocimientos sociológicos, pero bueno, en cierta manera la formación te da a ti una manera de enfrentar el grupo humano que manejaba, que era el béisbol y que era el equipo. Bueno, pero no, tú sabes que en el béisbol tú manejas no solamente tu equipo, sino que tienes que medir y ver todo el entorno, pues, de la liga y de los equipos, etcétera, y cómo se mueven, qué es lo que hacen, cómo se preparan. Y yo una de las cosas que quizás puedo decir que me ayudó
y que probablemente a eso se ha debido parte del éxito que pueda haber tenido, es que yo siempre fui con la mente abierta de tratar de aprender y de ver qué cosas hacían los demás que a mí me parecían bien para yo tratar de aplicarlos, no ir con probablemente mucha gente, a veces puede haber algunos que vayan con la creencia de que yo lo sé, yo voy a hacer las cosas como yo quiero, ¿no? Yo veía un poco, oye, esto, no solamente aquí, sino en Estados Unidos, donde iba, siempre iba con la mente muy abierta de ver qué veía que me gustara, que yo pudiera replicar y aprender también de eso para tratar de aplicarlo. Yo creo que eso es una de las cosas que más me ha ayudado y que todavía quiero mantener todavía, ¿no? O sea, a pesar del tiempo ya que ha pasado y de la experiencia que pueda tener, pues uno tiene que estar consciente de que hay muchas cosas que pueda hacer mejor y muchas cosas que otros están haciendo mejor que tú y que tienes que tener la mente abierta para entenderlo y hacerlo, ¿no? Hoy en día en el Cardenales vemos cómo la generación de relevo con su hijo, con Carlos Miguel, allí al frente del equipo. Y bueno, esos primeros pasos de Carlos fueron con muchos consejos suyos y muchas directrices. ¿Quién le dio los consejos a don Humberto Oropeza cuando inició en este camino? Caramba, mira, como te decía antes, son mucha gente me dio consejos. Te puedo decir que yo aprendí mucho de Pedro Padrón Panza, que en ese momento era uno de los factores importantes ahí en la liga. Cuando yo empecé, yo era un muchacho de 20 y pico de años, 25 años, y ahí estaba Padrón, pues que tenía toda la experiencia, y estaba el Negro Prieto con su vehemencia y su manera de hacer las cosas, Alberto Parjús, que estaba con Magallanes, Homero Díaz Osuna, que había entrado en la expansión con Cardenales, Luis Rodolfo Machado, pura gente, pues, que me doblaba o triplicaba, bueno, triplicaba no, pero me doblaba por lo menos en edad y en experiencia, en prestigio, etcétera. Así que yo entré como un muchacho ahí como dicen, quizás en mi tierra un dicho ahí ¿cómo es que? Como perro en patio de bolas, ¿no? Entonces, claro, porque era un muchacho y tal, y bueno, y entré con esa mentalidad y yo aprendí mucho de Padrón en la manera en que él organizaba y hacía las cosas del equipo, que siempre me pareció que era el que tenía en ese momento la mejor estructura. Aprendí mucho de Domingo Carrasquel en la parte deportiva, que trabajaba ya con el equipo como coach, y yo lo tuve como coach un año y al año siguiente lo hice el gerente deportivo, que yo creo que así de una manera oficial, como alguien específicamente en eso, fue él, que yo lo nombré ya el segundo año mío estando yo en Cardenales como gerente deportivo, y él me ayudó mucho en la formación. Me acuerdo que hablábamos y él me decía, bueno, tenemos que no seguir dependiendo de los importados, vamos a hacerlo, vamos a ver cómo buscamos peloteros criollos, y la mejor manera es hacerlo uno mismo, y empezamos en el año 75 con una escuela de béisbol que yo creo que fue la primera, por lo menos de Venezuela, y cuidado si Latinoamérica, no sé en Santo Domingo, no sé si había una allá, y la teníamos en el estadio. Yo me acuerdo que allí vino William Ereu, toda esa camada, y dormían allí en el estadio. Hicimos un cuarto con baño y eso por ahí debajo de la tribuna, por el left field, que todavía no estaba completo, todas las tribunas allí, y quedaba un espacio por debajo y tal. Ahí hicimos y trajimos unos muchachos básicamente del estado Lara y de los alrededores a prepararlos, y después trajimos a Epi Guerrero, que se unió con nosotros
a ese proyecto, etcétera. Entonces, otro que me ayudó mucho también en un principio y me dio muchos consejos y me enseñó mucho fue el difunto Tony Pacheco, que había sido manager de Cardenales, también fue manager de los Leones del Caracas. Y, Sí, lo escuchamos. si me escuchan, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Perfectamente. Ajá, jugadores importados aquí en los Estados Unidos, etcétera. Y bueno, por supuesto, aquí en Estados Unidos tengo mucha gente que me ha ayudado mucho, que me ayudó y todavía me ayudan. Uno de ellos, Bob Ingel, mi gran compañero y amigo y hermano casi en esto del béisbol. Pat Gillick, que bueno, que siempre fue un apoyo y con quien yo hice todos esos pactos tan sonados y tan exitosos en el béisbol, en los buenos puestos que él tuvo siempre, tanto en Toronto como en Seattle. Y yo te diría que básicamente esos fueron los que tuvieron un impacto y una influencia mayor en todo lo que ha sido mi carrera y mi trabajo, ¿no? Usted ha nombrado a gente muy importante dentro del béisbol del Caribe y también del béisbol estadounidense. Pat Gilly, por ejemplo, es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Sabemos lo que representan nombres como Tony Pacheco, como Domingo Carrasquel en el béisbol venezolano. Uno entiende que Humberto Oropesa, a lo largo de sus más de 50 años al frente de el Cardenales, ha cosechado y mantenido relaciones deportivas y comerciales muy importantes por décadas. Humberto, ¿cuál es el secreto para mantener relaciones sanas con gente importante en procura del crecimiento de una franquicia como Cardenales? Bueno, mira, yo creo que el secreto de eso no es por el béisbol ni por Cardenal, yo creo que es en todo, en todas las relaciones de la vida, ¿no? Y en todas las empresas y en todo lo que tú emprendes. Y yo creo que ustedes mismos lo saben y lo entienden. Yo creo que el primer secreto es, bueno, por un lado, el no tratar de, vamos a ver cómo puedo explicarlo de una manera, es decir, tú tienes que ver a la otra persona como una persona, pues no como un instrumento donde tú vas, si tú quieres aprender de él, etcétera, tampoco puedes pensar, bueno, yo voy a ver no sé si me explico, que cómo lo instrumentalizo para mi beneficio, sino, bueno, una amistad sincera con él y saber que eso es un intercambio donde tú puedes aprender y él también y ser muy honesto y muy estar siempre con la verdad y no tratar de engañar nunca a la gente y bueno, y ser muy claro y muy franco, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los grandes secretos, no solamente para Cardenales, para la vida, para todo, para cualquier relación que tú tengas, eso es muy importante, ¿no? Que la otra persona sienta que tú de verdad estás siendo franco, sincero con él y que no estás tratando de ser su amigo por un beneficio personal, sino bueno, por mantener una relación de amistad sincera y fructífera, pues. Yo te diría que ese es el secreto. No solamente en el béisbol, sino en cualquier actividad humana, ¿no? Eh, Señor Humberto, por la brecha generacional que usted acaba de mencionar entre el Humberto Lopeza que llegó a Cardenales de Lara en los años 70 y quienes ya estaban en otros equipos para aquel tiempo, usted es el único de aquella época que sigue en el negocio. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted siente nostalgia? ¿Usted siente nostalgia por ese béisbol al cual usted llegó en comparación a este en el cual es el único de aquel tiempo que sigue allí? Bueno, Carlos Balmore, fíjate una cosa, ¿no? Bueno, lógicamente
uno cuando, cuando está en esto y ha pasado tiempo, tanto tiempo como yo, como ustedes dicen, más de 50 años ya en esto, es lógico que uno haga retrospectiva de cosas, pues, y yo no diría que es que que yo siento nostalgia de eso, lo que a veces yo a Carlos concretamente o a mis compañeros de junta hoy en día, que todos son ya las juntas inicial de directiva de Cardenales, que también fueron, siempre han sido todos esos directores anteriores, William Álvarez, Abelardo Riera, Luis Armando Silva, Gabriel Salcedo, etcétera, siempre fueron también gente que influyeron mucho en mí, que me ayudaron a formar ese Cardenales. Ya no están en la junta, pues la gran mayoría de ellos, lamentablemente, porque han fallecido. Pero a los nuevos de la Junta, que todos son unos muchachos comparados conmigo, yo muchas veces les cuento las cosas que se pasaban antes, más que por nostalgia, quizás como para que, bueno, bueno, porque es verdad, uno ha vivido unas cosas que algunas son muy buenas, otras a lo mejor no tan buenas, pero bueno, pero que tienen que servir de experiencia. Por ejemplo, el otro día, bueno, que me viene a la mente este ejemplo, conversaba yo con Carlos concretamente, y mi señora y tal, y su esposa, que estábamos en una cena y, bueno, en la sobremesa salieron cosas de unas contrataciones de jugadores hoy en día y tal, y que había sido difícil contratar a alguien y tal, que estábamos tratando de contratar. Y bueno, Carlos estaba contándome ahí y yo le contaba, bueno, mira, cuando yo empecé en esto, no habían celulares, no había internet, no habían GPS, no habían nada de eso. Pues tú llegabas y pelabas por el famoso Sporting News, el famoso periódico ese que salía, y uno ahí buscaba los números que aparecían ahí de ligas menores y de grandes ligas en detalle en ese periódico, y tú buscabas los números de los que te habían recomendado y de ahí empezabas a hacer una lista, y después nada, agarrabas un avión, un autobús, un carro, lo que pudieras, y para llegar a esos sitios lejanos donde llegabas prácticamente con un mapa que comprabas ahí en una bomba de gasolina y trazabas una ruta. Bueno, y hoy en día, y de verdad que me decía, sobre todo la esposa, no puede ser, de verdad, ¿y cómo hacía? Le digo, bueno, mira, yo no sé, pero llegué a toda esa gente, los contraté, los traje y jugaron y fue, pero es verdad, así era, pues, no solamente yo, así lo hacíamos todos. Hoy en día, entonces, bueno, que eso es nostalgia. Bueno, no, pero sí es una realidad que muchas veces uno muestra con orgullo, ¿no? Que decía, que me dicen, oye, concretamente me decían, bueno, y tantos peloteros buenos que fueron, y fue de esa manera. Bueno, sí, fue de esa manera, y fueron tantos peloteros buenos. ¿Por qué? Bueno, por la relación también que uno tenía, etcétera, ¿no? Este, pero es verdad, esa era una época donde tú te pones hoy a ver con todas las facilidades. Bueno, hoy yo, qué sé yo me acuerdo, para poner un ejemplo, una de las primeras veces que yo fui a ver unos jugadores para ver si contrataba a alguien en, en en Pawtucket, Rhode Island, ¿no? En un pueblo, bueno, que siempre tuvo un equipo triple A. Me acuerdo que en esa época estaba Boston por ahí. Bueno, yo Ajá. fui en un carro alquilado y bueno, yo duré como 3 horas, no sé cuánto, más del tiempo necesario por las perdidas y preguntando aquí, preguntando allá para llegar, y después para llegar al estadio. Pero bueno, pero uno con insistencia y persistencia, pues, lo conseguía, ¿no? Y yo me acuerdo el primer, que esta es una anécdota muy, muy, muy simpática, que se ve también lo que era esa época. Yo me acuerdo uno de los primeros peloteros que yo contraté, si no el primero, importado,
se llamaba John Lowenstein, que después tuvo unas actuaciones bastante aceptables y destacadas en Grandes Ligas, concretamente con Cleveland, si memoria no me engaña. John Lowenstein jugó con nosotros tres o cuatro temporadas, lo llevé yo, desde la primera hasta las primeras 3 o 4. Incluso cuando ya estaba en Grandes Ligas, él ya establecido, fue la última vez que fue, por mitad de temporada. Bueno, John Lowenstein, a mí me dio su permiso y su. Bueno, tenemos un corte allí en la señal y vamos a aprovechar para hacer nosotros un corte también y ya regresamos con esta conversación tan amena con don Humberto Oropeza a través del Infield. Y nos encontramos aquí en Royal Casino, en el Hotel Girajara, para la inauguración del tercer Sportbook de Juega en Línea en nuestro 16 aniversario. Emocionados con esta nueva alianza con Royal Casino, y es que para nosotros es un gusto traerles este espacio donde ustedes sé que se van a divertir. Regresamos al Infield a través de 90.3 y YouTube en nuestro canal. Don Humberto, continuemos con la historia de John Lowenstein. Ok, sí, bueno, no quiero tampoco ser fastidioso. No, para nada. No, es que hubo un corte ahí en la señal. Ok, bueno, entonces, bueno, él me da el fan directo de Cleveland en esa época, que creo que era de apellido Segui, si mal no me recuerda. Me da el número del estadio. Yo llamo allá al estadio para preguntar por él, al estadio AAA me refiero, donde estaba él jugando, y me dice el Clovis que contesta el teléfono y tal, ahí me dice, no, mire, él ya se fue, ya el juego se acabó, él se acaba de ir, iba para su casa y tal, y entonces me dice él mismo, él iba a parar a echar gasolina en una bomba que está aquí cerca. Déjeme que yo tengo el teléfono de la gasolinera aquí, y me da el teléfono de la gasolinera. Mire, esto es auténtico, no es un invento. Me da el teléfono de la gasolinera y yo digo, bueno, llamo a la gasolinera y tal, me contesta alguien ahí, un señor, mire y tal, y le digo yo, mire, yo estoy llamando desde Venezuela. Yo estaba en realidad en Estados Unidos, pues yo le digo así como para que el tipo se interesara más, digo yo, ¿no? Estoy llamando de Venezuela, mire, ahí hay un señor Lowenstein que está allá. Ah, ese es el jugador de béisbol, claro, como ellos, era la bomba que quedaba cerca del estadio, me imagino que los jugadores acostumbraban parar ahí hecha gasolina, ¿no? Me dice, oh, ese es un jugador del equipo. Sí, está un momento. Bueno, yo me espero ahí y al rato, chicos, como a los 5 minutos llega un tipo, ¿aló? Y tal, ¿quién es? John Lowenstein, ¿qué quiere? Bueno, conversé con Lowenstein y lo contraté allí, imagínate. Así que imagínate, ese pelotero lo contraté en una bomba de gasolina, echando gasolina. Pero bueno, así era. Hoy en día tú agarras el celular del tipo, lo llama y le dejas mensaje para que te conteste la llamada. Bueno, bueno, gracias a Dios, esa es la tecnología, porque anteriormente pasábamos mucho trabajo con eso, ¿no? Bueno, hoy en día, fíjate, esa anécdota que estaba contando de Porto, que para llegar ya tan lejos, hoy en día te montas en un carro donde estés y pones el GPS y te lleva inmediatamente al sitio. Uno puede entender, como bien nos ha explicado, que hace 53 años, cuando usted se encarga de Cardenales, su gran motivación era darle una estructura y convertir a Lara en un equipo ganador, en un equipo capaz de obtener torneos. 50 años después, cuando vemos hoy a Cardenales de Lara como el equipo más exitoso, al menos durante el último decenio, cuando hablamos de Cardenales como un equipo campeón, consolidado, como decíamos anteriormente, modélico,
¿cuál es su gran motivación estando frente a Cardenales? Bueno, mira, la gran motivación, Efraín, es siempre, bueno, lógicamente uno tiene que estar en lo que está haciendo, tratar de hacerlo lo mejor posible. No solamente por el hecho bueno, de uno decir que uno es el mejor y que está haciendo lo mejor y que lo que uno está haciendo es lo mejor, sino porque, bueno, es lo que debe ser, pues es mi responsabilidad como cabeza mientras esté cabeza allí del equipo, es mi responsabilidad hacer lo mejor que pueda para que el equipo sea lo mejor posible. Y cuando tú trabajas con esa meta, bueno, tienes que tratar de hacer todo lo mejor. Y sobre todo porque es un ejemplo que tú le inculcas a los otros que están alrededor de tuyo, pues de que estás tratando de hacer lo mejor que puedes. Y bueno, no está aquí conmigo en la entrevista, menos mal, porque que a lo mejor delante de él no lo diría, pero la verdad que yo me siento orgulloso cuando veo a Carlos Miguel, que creo que ha sacado, bueno, que ha tenido, que tiene eso en claro, de que tenemos que tratar de hacer lo mejor de lo mejor y tratar siempre de ser los primeros y no los segundos. Y si en algo somos los segundos, tratar de trabajar para el año siguiente ser los primeros en lo que éramos segundos, ¿no? Y realmente es así, pero fíjate una cosa, ¿no? Sí, es verdad que en los últimos 10 años quizás hemos tenido mucho éxito, pero yo me acuerdo los primeros 10 años míos fueron muy duros, fueron muy estresantes, incluso, bueno, yo llegué el cuarto, quinto año de estar yo al frente del equipo y que Cardenales era la cenicienta y llegábamos de último. Y en Barquisimeto nos mamaban gallo en la calle diciendo que éramos como las hallacas, que llegábamos hasta diciembre. Entonces, bueno, yo llegué a un momento en que le dije a Luis Antonio Herrera, que estaba vivo todavía en ese momento y era el mayor de los hermanos Herrera, que eran los principales accionistas del equipo en ese momento, decirle, mira, yo me voy porque yo no puedo con esto. Son 5 años llegando de último y lejos y tal, y, y bueno, pasaron 10 años ahí muy duros, los primeros 10 años. Claro, ya después el Cardenales empezamos a cosechar lo que habíamos sembrado, pero fueron también los primeros 10 años difíciles. O sea que todas estas cosas no es el éxito de la noche a la mañana, ¿no? Sino que se suponen un trabajo, constancia y paciencia y como te decía, ayuda y apoyo de mucha gente alrededor de uno. Justamente a propósito de esto que acaba de decir, señor Oropesa, va mi siguiente pregunta. Ese estigma, ¿no?, del equipo de Cardenales, que era como las hallacas que se acababan en diciembre, termina con el primer cetro que consigue Lara en la temporada 1990-91. Habían pasado en ese momento muchas finales perdidas, muchos ratos aciagos para Cardenales y para sus seguidores. Y lo que le quería consultar era cómo se construyó aquel primer equipo que ganó una final por parte de Cardenales de Lara, y si usted le tenía fe a ese equipo cuando comenzó, o si el éxito de alguna manera lo sorprendió, a pesar de que de todas maneras venían de disputar finales poco tiempo antes. Sí, veníamos de disputar una final que había sido muy, muy peleada y muy dura, que la perdimos con los Leones del Caracas, a quien le ganamos ese primer campeonato, y veníamos ya de estar metidos en los playoffs, porque bueno, los primeros años, como tú dices, fueron muy duros y no llegábamos siempre de último, excepto en el 75, que creo que fue la primera vez que Cardenales clasifica a los playoffs. En esa época eran 6 equipos, clasificaban 4. Clasifica a los playoffs y
y al año siguiente jugamos una final y después volvimos a caer en una sequía de no clasificar, hasta que después ya a finales de los 80 el equipo empezó a clasificar, pero bueno, no ganábamos, llegábamos a finales y clasificábamos, pero no concretábamos. Bueno, yo creo que eso se fue, uno de los éxitos creo yo era que allí ya teníamos una base nativa consolidada más o menos, estaba pues Sojo, que ya era un pelotero regular, bueno, todo ese Alexis Infante, Escobar, etcétera, ¿no? Esos que fueron los ganadores y ya se habían acostumbrado a jugar juntos. Y me recuerdo yo que después que nosotros perdimos ese final con Caracas del año anterior al campeonato, bueno, por supuesto casi llorando ahí en el clubhouse, Domingo Carrasquel, que era el manager, y yo, allí me dijo Domingo, bueno, el trabajo para el año que viene es ser campeones y para eso tenemos que empezar desde ya. La primera cosa es, aquí todo el mundo tenemos que ponernos desde la oficina hasta el Conversamos con Humberto Oropesa, presidente del Cardenales de Lara y además miembro de la clase 2025 del Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. Ya está de nuevo con nosotros. Y entonces, Okay. y nos contaba de Domingo Carrasquel y su reacción luego de perder el séptimo juego de aquella final 89-90. Sí, me decía él que bueno, que había que trabajar toda la organización, desde el más humilde hasta el más importante, a trabajar en función de ganar el siguiente campeonato. Y me recuerdo que entramos allí al clubhouse, que había muchos peloteros todavía cabizbajos, algunos llorando y tal, por haber derrotado, y Domingo les dio un meeting ahí diciéndole que bueno, que habíamos luchado, que bueno, el típico meeting es son de motivacionales, ¿no? Uh-huh. Que para el año que viene había que venir con todo, etcétera, etcétera. Y bueno, y la verdad es que ese año 90-91 trabajamos todos con esa convicción de que había que ganar, de que ese equipo ganaba. Trajimos unos peloteros importados, algunos que repetían, otros nuevos, que venían con un espíritu aguerrido de que, bueno, de que había que matarlos para perder, como era Mark Witten, Randy Knorr, Derek Bell, que era el centerfield, que sí, que fue el que anotó la carrera del juego final, que fue la única y con la que ganamos, etcétera. No, bueno, ¿se acuerdan ustedes de las famosas peleas que hubo con el mismo Caracas ahí en esa final? O sea que de verdad que ese equipo, claro que yo le tenía fe, igual que Domingo, y de verdad que se había preparado todo el año para eso. Teníamos esa mentalidad de ganar y se dio, y bueno, ya después de ahí, vamos a decir así, que uno respira diciendo, bueno, ya lo logré y somos campeones, y ya uno trabajaba quizás con menos presión, ¿no? Humberto, ya hablábamos de las diferencias a nivel tecnológico, de cómo era manejar el equipo antes a cómo es ahora. Pero antes venían muchos jugadores extranjeros que pertenecían a organizaciones. Hoy el grueso de los importados que vienen al país, pues por lo general están fuera del sistema del béisbol organizado. Ahora le quiero preguntar, ¿es más difícil armar un equipo en estos instantes que en aquella época? Bueno, mira, siempre ha sido igual en el siguiente sentido. Tú puedes armar un equipo muy fácil porque hay muchos peloteros disponibles para jugar en el Caribe, muchísimos por cualquier cosa. Lo que pasa es que
uno selecciona la calidad, pues quién es el que cree que puede dar la talla dentro del equipo o de lo que tú tienes. Entonces, bueno, ahí es donde se complica la cosa porque empiezan ya, tienes que buscar peloteros élites y esos normalmente tienes competencia con otras ligas, con otras organizaciones, con otros equipos. Y bueno, ahí entra pues la habilidad negociadora y etcétera, ¿no? Pero lo que pasa es que en los primeros años esos de los años 70, 80, principio de 90, el béisbol era muy distinto. ¿En qué sentido? Que el dinero ha hecho una gran diferencia, ¿no? Mira, yo me acuerdo que nosotros trajimos peloteros aquí de grandes ligas, no, que me decían que el sueldo que ganaban aquí, 8, 10 mil, 12 mil dólares en esa época, no sé, era casi igual a lo que ellos ganaban en Grandes Ligas. Entonces, por supuesto que era un incentivo venir porque era igual. En cambio, hoy en día, el dinero en cierta manera, el dinero siempre es importante, especialmente para el jugador, etcétera, ¿no? Pero hoy en día las diferencias, todo el mundo sabe que no se pueden comparar una cosa con otra. Y además de que también creo yo que ha cambiado, otra cosa que ha cambiado es la mentalidad de los gerentes de los equipos. En aquella época tú conseguías muchísimos gerentes en puestos gerenciales o decisorios del desarrollo de jugadores que habían sido exjugadores de béisbol, que era el 99% de los que estaban en esos puestos venían del campo de béisbol, los sacaban de ahí. Y muchos de ellos habían tenido experiencias en el invierno y sabían que los había ayudado a ellos, entonces creían en eso. Hoy en día es raro más bien conseguir en puestos gerenciales a ex peloteros. Casi todos son profesionales universitarios de distintas cosas, no tienen la experiencia del invierno y ven el invierno quizás como otro escalón, como decir, bueno, este tiene que subir de clase A a doble A y coger experiencia aquí de doble A a triple A y en el invierno me lo va a ayudar en esto. Es una cuestión más teórica. Y eso creo yo que el dinero por una parte y por otra parte esa mentalidad nueva de los nuevos ejecutivos que manejan el béisbol en Estados Unidos, pues no ha sido, no es tan amigable como era anteriormente. Muchas veces anteriormente tú llamabas a, qué sé yo, para poner un ejemplo, llamabas a los Tigres de Detroit y hablabas con el gerente del farm director del Tigres de Detroit y era fulano de tal. Y entonces, ¿de dónde? De Cardenales de Venezuela. Yo jugué con el Zulia allá en el año tal y no sé qué. ¿Y cómo está el señor Machado? Y, ¿cómo es tal? Y entonces ya el tipo, eso era lo normal en esa época. Hoy en día, tú le dices de Barquisimeto, Venezuela, lo que te dicen, ¿no? Entonces nadie sabe de eso. Entonces, bueno, creo yo que eso lo hace más complejo hoy en día. Y también, bueno, lógicamente, por eso es que es tan difícil traer jugadores de grandes ligas, por lo de los permisos, lo del dinero. Y bueno, y también las circunstancias pues que se viven hoy en nuestros países, que bueno, que muchas veces tú tienes que convencer a la gente de que aquí va a estar seguro, de que no va a pasar nada, y fíjate, eso es algo que a Cardenales lo ha ayudado mucho porque hemos tenido muchos jugadores que han dicho, no, es que, oye, a mí me interesa ir para allá porque yo he oído que allá en esa ciudad es tranquilo y que ustedes tratan bien a la gente y que nunca hay incidentes y tal, y entonces se ha creado un poco esa fama, y lo cual es muy bueno para nosotros, pues, y nos ha ayudado en cierta manera. La última, y siempre muy agradecidos con su tiempo. Humberto,
¿cuál es la decisión que recuerde más dolorosa le ha sido tomar al frente de Cardenales? Caramba, mira, son muchas, ¿no? Siempre es doloroso, por ejemplo, muchas veces tener que salir de jugadores que han sido emblemas del equipo, emblemáticos en el equipo, que por alguna, que han ayudado mucho al equipo, que se han hecho amigos tuyos, etcétera, y que en un momento determinado, por razones de decisiones que uno piensa que van a mejorar al equipo y que son las que es consenso dentro de los que tomamos las decisiones en la organización de hacerlo, hacer esos cambios o movimientos, eso siempre es duro, ¿no? Así como también... ¿Recuerda una en especial? Bueno, la verdad es que no te voy a dar un nombre así específico porque no me recuerdo con exactitud, pero sí sé, no sé, a veces tuvimos que plantearle, por ejemplo, a Robert Pérez, a Carrara, etcétera, en un momento determinado, mira, yo creo que ya llegó el momento de retirarte o de que mejor des un paso al costado y tal. Y aunque es una decisión que siempre se toma en conjunto con el jugador, pues siempre esas son difíciles y uno va como tratando de aplazarlas el día en que lo va a plantear porque siente un nudo ahí en la garganta por lo que tiene que conversar, por lo que ha representado esa gente. También siempre sacar a un manager, porque fíjate tú, por lo menos siempre ha sido mi mentalidad, que el manager es como el representante del equipo o mi representante ante los jugadores. Y nosotros siempre hemos sido una organización que al manager le decimos de cuando lo contratamos, mira, tú vas a tener el respaldo irrestricto del equipo siempre, sobre todo para cuestiones de disciplina. Así que no te vaya a jugar el guarapo si tienes que tomar una decisión dura de que en la oficina no te vamos a apoyar. Siempre te vamos a apoyar en la medida de lo posible. Vamos a tratar de mantener una buena comunicación para estar enterados. Y entonces, bueno, siempre se hace como una buena relación de amistad con los managers. Por cierto que uno de los que no mencioné al principio, entre los que me ayudaron e influyeron mucho en mi manera de trabajar, fue Bobby Cox, el gran manager, uno de los grandes managers que ha tenido el equipo, hoy en el Salón de la Fama también. Y muy mermado de salud, por cierto, lamentablemente. Entonces, siempre que tuvimos que quitar un manager, que no ha sido mucho, pero sí han sido algunos, pues ha sido duro también otra de las decisiones difíciles que hemos tenido que tomar. Humberto, muchísimas gracias por su tiempo. Estamos muy agradecidos por no solamente atendernos hoy, sino estar siempre disponible realmente para nosotros, y le reiteramos nuestras felicitaciones por ser parte del grupo de la clase 2025 del Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. Por supuesto, es un reconocimiento que pensamos e entendemos es muy merecido. Muchísimas gracias. Y además un lujo que estamos iniciando una nueva etapa y la estamos iniciando con usted. Así es. Bueno. Muchas gracias a ustedes y siempre han sido muy amables conmigo y con conversar. Por eso, muchas gracias y nada, seguimos pendientes para otra ocasión. Y nos vemos pronto, con el favor de Dios. Bien, con Humberto Oropesa terminamos este primer programa a través de 90.3. Les recordamos que a partir de hoy estaremos todos los lunes y jueves a la 1 de la tarde a través de Unión Radio 90.3, y ustedes, por supuesto, también este programa lo pueden
disfrutar, como siempre, a través de nuestro canal de YouTube, donde también pueden allí suscribirse y dejar sus comentarios, que por supuesto en el siguiente programa vamos a estar hablando un poco de ello. Muchísimas gracias por habernos acompañado y será hasta el jueves en una nueva edición del Infield a través de nuestro canal de YouTube y de 90.3. Este episodio del Infield Podcast fue presentado por Juega en Línea, el lugar más seguro para divertirse.